Ojo pues, si tiene zanahoria, maíz y atún en la casa, ya tiene medio almuerzo resuelto y ni cuenta se ha dado. Esto queda tan sabroso que uno dice, ¿por qué no la hice antes? Inicio esta preparación con media zanahoria. Esta la lavamos muy bien, le retiramos la piel y la cortamos en cubos pequeños. Ahora ponemos la zanahoria en una olla junto con una taza de maíz dulce. Esto lo cocinamos por aproximadamente 5 minutos. Aprovechando, les hago una preguntita. ¿Ustedes prefieren el maíz dulce en grano grande o el más pequeñito para ensaladas? Decime pues. Vea pues, si usted es de los que quiere comer más saludable, pero no quiere comidas aburridas, llegó al lugar correcto. Estas ensaladas están pensadas para sorprender el paladar. Así que antes de empezar, suscríbase al canal, déjele un me gusta al video y compártalo con esa persona que siempre dice que la ensalada no llena, para que vea que aquí sí queda más que satisfecho. Seguimos con media cebolla de huevo blanca. Esta la limpiamos muy bien y la cortamos muy finamente. La cebolla aporta ese sabor característico que levanta cualquier ensalada, pero aquí la usamos suave para que no opaque los demás ingredientes. Este es uno de esos ingredientes que a uno le encanta o le encanta menos, no hay punto medio, ¿cierto? Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Llegó la hora de combinar todo. En una ensaladera agregamos la zanahoria junto con el maíz ya cocinado, 180 gramos de guisantes en conserva, la cebolla blanca finamente picada y una lata de atún en lomos, la cual desmenuzamos muy bien. Ahí mismo, directamente en la ensalada, agregamos el aderezo. Para esto usamos el jugo de un limón, una pizca de sal y ya con eso tenemos una base sencilla pero poderosa. Con una cuchara grande mezclamos todo muy bien, con calma pero con ganas, asegurándonos de que el sabor del limón y la sal se distribuya por todos los ingredientes. Servimos y a disfrutar. Queda una ensalada colorida, rendidora, saludable y perfecta para acompañar el almuerzo o incluso para una cena liviana. Se puede acompañar con arroz, con arepa, con pollo a la plancha o simplemente así solita, porque queda bien completa. Antes de despedirme, les dejo la última preguntita. ¿Qué le agregarían ustedes a esta ensalada para hacerla más suya? Me encanta leer sus ideas porque siempre salen combinaciones nuevas. Gracias por acompañar esta receta aquí en el canal de las ensaladas. Si llegaron hasta aquí, dejen un comentario con la palabra zanahoria para saber quiénes ven el video completo. Eso ayuda muchísimo al canal y me alegro un montón leerlos. No se vayan sin dejar su like, compartir este video con alguien que le gusten las ensaladas fáciles y saludables y suscribirse si todavía no lo han hecho. Y ahora sí les pregunto de una vez, ¿la harías?